Muy buenas, audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación, en un nuevo intercambio de los que periódicamente mantenemos con protagonistas del acontecer nacional e internacional. Conversamos en esta oportunidad con José Aguilar Berrucal, psicólogo de profesión, con maestría en desarrollo económico de la London Economic School y con una reciente trayectoria en el ámbito político que lo lanzó a confirmar su candidatura para las próximas elecciones, febrero 2026, por el partido Avanza. Estamos conversando prácticamente menos de un mes de la confirmación de la candidatura ante el Tribunal Supremo de Elecciones, quizá una de las más recientes del movimiento político del país, que estamos viviendo a 7 meses de las elecciones del 1 de febrero 2026. José Aguilar Berrucal, con una amplia, reciente trayectoria también, sobre todo en el impulso de proyectos de desarrollo humano, con una experiencia muy particular, según las referencias biográficas tuyas, José. Durante la pandemia colaboraste y ayudaste con una iniciativa, un emprendimiento que dotó de hasta 125.000 platos en aquel momento a personas necesitadas, en un momento de bastante limitación para muchísimas personas, sobre todo en el ámbito y en la región de Guanacaste, donde creo que se concentró esta iniciativa. Con él conversamos de su iniciativa política, de su aspiración política, de su trayectoria, y empezamos por ahí. Gracias, José, por esta entrevista que estás concediendo a Puro Periodismo. Muchas gracias, don Edgar. Es un honor para mí estar en su programa. Un saludo para toda su audiencia también. Espero que todos estén pasándola bien, echando para adelante. Y bueno, pues a sus órdenes para ampliar cualquier tema que quisieran conocer y agradecido por la oportunidad de compartir algunas ideas. Muchas gracias, José. De lo que destacan algunas de las referencias biográficas tuyas es que se le conoce como un carajo terriblemente terco con sus sueños y enamorado de su trabajo. Psicólogo, maestría en gerencia de proyectos de desarrollo y con el desarrollo de una maestría también en el manejo de desarrollo del London School of Economics, que completó también y de lo cual viene aplicando sus conocimientos y sus experiencias en el país. José, esa referencia de ser terriblemente terco, ¿de dónde la venís observando, experimentando en tu vida, tanto privada como pública? Sí, creo que realmente me ha tocado ser una persona tenaz, que no se rinde fácilmente. Me ha tocado luchar bastante para poder ir avanzando en mi vida y construyendo, gracias a Dios, pues un camino que tiene sentido. Y pues desde que empecé, más joven, estando en la universidad, todo lo que he intentado hacer, pues ha sido difícil, ¿verdad? Arrancar con pocos recursos, en donde la gente, nadie me conocía y no tenía necesariamente fe en mí o algo así. Y había que estar dándole y dándole y dándole. Pude en aquel momento hacer una fundación que se llamó Acción Joven y fue súper difícil el inicio. Y ahora ya han pasado centenares de miles de jóvenes y miles de voluntarios que han apoyado, hemos ayudado en todo el país y al principio fue realmente desafiante. Luego igual de luchar para poder tener esta beca, para poder estudiar en esa universidad que era un sueño que tenía. Y luego un montón de proyectos que me ha tocado liderar. No ha sido el camino fácil, digamos, de las cosas sencillas o donde hay estabilidad, sino un camino de tomar riesgos, de lidiar con incertidumbre y tener que ir y convencer a las empresas, a los líderes comunitarios, a las iglesias, a la academia y sobre todo estar garantizando que las cosas se hagan a pesar de cualquier imprevisto, de cualquier desenlace complicado. Y, y bueno, gracias a Dios, todo se ha podido hacer con muchísimo éxito y a pesar de limitaciones y de dificultades. Entonces,
pues sí soy una persona muy perseverante y cuando creo en algo lo intento al máximo de mis energías. Y ahora esta iniciativa en Avanza es la misma. Igual ha sido un gran reto poder constituir el movimiento. Ahora es un gran reto todo, crear el equipo, conseguir los recursos, eh, comunicar con las personas que son muy heterogéneas. Hay jóvenes, hay adultos mayores, hay personas de diferentes sectores y todo supone un nivel de entrega y de concentración supremamente alto y bueno, hay que hacerlo con esa característica de ser perseverante, tenaz, de no rendirse y de seguir intentando, intentando. Y bueno, yo que tengo fe, pues le pido a Dios que me siga ayudando para hacerlo lo mejor posible. Conversamos con José Aguilar Berrocal, psicólogo de profesión, pero también con maestrías en el manejo del desarrollo económico, una de las figuras más recientes en el escenario político de la campaña con miras a las elecciones de 2026, febrero de 2026. Recién inscrito el partido, recién formalizado, avanza ante el Tribunal Supremo de Elecciones y, como dice José, con un esfuerzo de no solo darse a conocer como candidato, sino consolidarse como opción política en un ambiente bastante movido. Se espera que la papeleta presidencial tenga hasta 25 aspirantes. Va a ser todo un dilema manejar esa papeleta el domingo 1 de febrero. Conversación que transmitimos en vivo, directo vía Zoom, Facebook Live desde puroperiodismo.com. ¿Cómo nace, cómo surge esta intención tuya de la candidatura, tomando en cuenta que para la campaña anterior fuiste aspirante a la vicepresidencia por el Partido Liberal Progresista con el candidato y hoy diputado Eli Feinstein? Sí, tal vez empiezo por esa última parte. En realidad fue una experiencia de aprendizaje, fue muy cortita. Estuve en septiembre del 2021, me invitaron a participar y luego ya en febrero del 2022, pues tomé la decisión de hacerme un lado. No había visto ahí los espacios suficientes pues yo soy proactivo, traté de proponer varias cosas que no cayeron, digamos, en tierra fértil y me di cuenta pues que ahí no había un espacio adecuado y lo que me pareció correcto era pues respetar a las personas que estaban liderando, que querían hacerlo con un estilo que ellos consideraban adecuado. Y no fue que volví a la política, sino que volví a mis proyectos. Seguí con el proyecto que usted mencionó en la pandemia. Luego hice un proyecto muy interesante que se llama Conectemos la Esperanza, que estábamos trabajando con conectividad, educación, empleabilidad, seguridad ciudadana y eso lo realicé en Guanacaste, en Occidente, y fue pues muy exitoso. Y recientemente, ya hace aproximadamente un año, empezamos el proceso de tratar de constituir el partido. Se tuvo que hacer con tiempo récord, fue un gran esfuerzo. Y en realidad, don Edgar, lo hicimos con dos ideas muy claras en la mente. Una primera idea consiste en todo lo que me ha permitido la vida hacer y que he obtenido resultados reales en términos de poder poner de acuerdo a empresas, a comunidades, a iglesias, a academia y ver que sí es posible en Costa Rica sobre la base de hacerlo con educación, con buena fe, con inteligencia, con respeto a las personas. Creo que es perfectamente factible replicarlo y hacerlo mucho más ampliamente, ahora con un alcance nacional, no en proyectos privados como estaba haciendo, sino para todo el país. Y eso verdaderamente lo creo que es absolutamente posible. Y el segundo punto es uno más personal. Don Edgar, la gente de mi generación, ya yo tengo 46 años, creció en una Costa Rica que era segura, que tenía paz, que nos permitió tener educación, salud y realmente lograr desarrollar nuestro potencial y hacer una vida que tiene sentido, una vida bonita, positiva. Y no se vale entonces, ahora que el país, que está en una situación catastrófica de educación, de inseguridad, de infraestructura, de conectividad, con problemas en el turismo, con problemas de perder nuestra marca país, de sencillamente quedarse todo el mundo cómodo viendo como el país se cae a pedazos y simplemente quejarse y criticar. Las cosas no se arreglan solas, hay que involucrarse, hay que tener una actitud valiente, constructiva y tratar de asumir un liderazgo y darle de vuelta a un país que nos ha dado tanto. Entonces, esa motivación más personal la considero como algo que me obliga moralmente a dar un paso al frente y tratar de hacerme acompañar de gente valiosa y gente seria para construir un equipo de trabajo que realmente le ayude a Costa Rica a resolver los retos y desarrollar su potencial y volver a ser un país como lo hemos sido, don Edgar, que fue una inspiración para el resto del mundo.
em, no creo que sea aceptable, ¿verdad? Quedarnos de lado y simplemente estar en la casa cómodos, sabiendo que podríamos haberlo al menos intentado. Quedarse en la zona de confort. Exactamente, exactamente. José Aguilar Berrocal, aspirante presidencial de Avanza, quizá el partido más nuevo en el escenario, en las inscripciones del Tribunal Supremo de Elecciones con miras a las elecciones del domingo 1 de febrero. Compartimos esta entrevista con nuestra audiencia vía Zoom, Facebook Live. Estaremos conversando con otros aspirantes a lo largo de estos meses. De la intervención que venís haciendo, José, estás enfatizando que ante los problemas y desafíos que está enfrentando el país, no se vale quedarse tranquilo, no se vale quedarse al margen, sino que hay que ser protagonista activo en busca de solución. Si yo te pregunto, ¿cuáles vos considerás son los tres desafíos clave que hoy está enfrentando Costa Rica? Si pudieras resumirlos en tres, adelante. Gracias, don Edgar. Seguridad, educación y creación de oportunidades. Eso lo veo fundamental. Por supuesto, un país es mucho más que tres cosas y si da tiempo, con gusto podemos hablar de otros temas, pero esos tres los considero absolutamente prioritarios. Tenemos una situación de seguridad que es una verdadera catástrofe. Pasamos de ser el país más seguro de las Américas al segundo más inseguro de América Central, que es la región más insegura del mundo. Ahí, de ahí, eso no puede permitirse. Ahora, usted sale, don Edgar, y en cualquier momento sale un gatillero y le mete 5 balazos a quien sea, en cualquier parte del país, a cualquier hora del día, como si la vida humana no tuviese ningún tipo de valor. La gente siente que hacen cualquier delito y a los 2 días vuelven a salir y están riéndose de las autoridades y riéndose de la OIJ y de la policía que se tuvo que jugar la vida para poder rescatarlos. Y eso no solamente genera una tragedia para las familias, y imagínense el luto que puede dejarle a una madre que pierde a su hijo, a unos hijos que pierden a su padre, una empresa que pierde a su colaborador, una familia que pierde un integrante. Es algo demasiado serio y eso se ha salido de control desde cualquier punto de vista y más allá de cualquier duda, la situación es inaceptable. Y hay que entender que estos son los efectos, ¿verdad? Del haber desatendido las causas, que es las oportunidades, familias integradas, comunidades que estimulan a los jóvenes a salir adelante, que tengan oportunidades de educación y de trabajo, porque si una generación entera crece sin esa formación, la única manera de poder poner pan en la mesa y de lo que crean que les va a permitir salir adelante son estos malos caminos. Entonces, si bien hay que caer con una estrategia de choque para atender estas consecuencias, estos efectos, hay que atender que de manera simultánea también hay que atender las causas, aunque estas sean de mediano plazo. Pero si hacemos toda la estrategia de choque y logramos estabilizar el país y no se atienden estas, pucha, en 2 segundos otra vez volvemos a estar en apuros. Entonces, para que sea sostenible, hay que atender las causas y eso me permite mencionar el segundo punto, la educación. Pero si me iba a hacer un comentario. No, está bien. Yo creo que usted está elaborando a partir de los tres puntos que yo le pedí como considerados por usted prioritarios o desafíos claves para el país en este momento. Usted está hablando de una estrategia de choque para enfrentar el fenómeno de la inseguridad. ¿A qué se refiere con eso? Concretamente, uno, para poder hacer esa estrategia de manera eficiente, tenemos que tener analítica de datos, tecnología, videovigilancia. Hay que hacer el mayor esfuerzo para poder hacer una intervención precisa, que se identifiquen cuáles son los lugares problemáticos, a qué horas suelen suceder, con qué tipo de armas, cuáles son las personas que perpetúan los delitos, a quién atacan, y de esa manera entonces sea posible poder digamos, asignar oportunamente las fuerzas policiales. Segundo tema, hacer una coordinación inteligente de las diferentes fuerzas policiales, porque ahí usted tiene la fuerza pública, la policía de fronteras, la policía turística, la policía aduanera, los guardacostas. Hay municipalidades que tienen fuerzas políticas importantes, fuerzas policiales importantes que se puedan coordinar. Adicionalmente, la OIJ, me parece que si bien ellos están en el Poder Judicial, es perfectamente posible hacer una alianza con ellos para que ellos sean punta de lanza en esta primera fase que nos va a tocar, que va a ser muy dura, eso es muy difícil, no, eso no es ir a jugar Jaxes con unos chiquitos de kinder, eso va a ser bastante complicado, entonces vamos a ocupar que esté todo el país unido y obviamente hay que darles recursos, vamos a tener que darles armamento, las patrullas están varadas, las comisarías están en unas condiciones denigrantes, hacen falta chalecos, armas, municiones,
¿verdad? Combustible para poder atender las emergencias, motocicletas y demás. Entonces, analítica de datos y tecnología, videovigilancia, coordinación de las fuerzas policiales que tengan una información compartida multimodal en donde todas las fuerzas policiales puedan tener acceso a la información en tiempo real, asignarles los recursos y adicionalmente, obviamente vamos a ocupar hacer una estrategia país. En una democracia, el poder ejecutivo no es el jefe del poder judicial ni de los diputados o del parlamento en la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que vamos a hacer es, con cordialidad, con inteligencia, poder invitar a los diputados y a los magistrados a lograr sumarse en este esfuerzo y eso hay que hacerlo de manera respetuosa. Por más que uno quisiera, hay que entender que ellos tienen independencia y ahí el liderazgo de la persona que va a estar conduciendo el país implica en darles ese sentido de urgencia, en reconocerles el mérito, con esta mezquindad que se hace ahora, que si es de otro partido, entonces todo el mundo trata de atravesar el caballo e impedir que tenga éxito, eso no nos va a llevar muy lejos. Entonces, con liderazgo, con buenas formas, con mucha firmeza y con mucha intensidad, invitar a los señores del Poder Judicial que nos ayuden a hacer las reformas para bajar la mora judicial, para evitar que la gente que entra y salga, eso siga sucediendo. Y en el Parlamento no va a quedar más que hacer de esfuerzo enorme en tener a los jefes de las diferentes fracciones que estén representadas y pedirles que nos apoyen, que nos colaboren. Si ellos tienen un buen proyecto, dar acusa del recibo, apoyarlo y darles el mérito que reconocen en la opinión pública también. No hay escape en la democracia. Este tipo de comunicación y de coordinación es necesaria. Lo que sí es importante es que hay que tener la claridad, don Edgar, de que de ahí hay un sentido de urgencia y uno tiene que tener firmeza y claridad de que mientras siga transcurriendo el tiempo y no logramos arreglar estas cosas, van a seguir asesinando costarricenses. No es que estamos hablando que vamos a pagar un interés o que va a haber un problema administrativo, es que matan gente. Entonces, ¿de qué le va a servir a los costarricenses después toda la reforma educativa, toda la reforma de lo que sea, si están muertos? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que ir con fuerza, con determinación y de ahí pedirle a la población que nos ayude también generando la presión en opinión pública para que lo que hay que hacer se haga. Yo creo en los tribunales de fragancia, eso hay que volverlo a activar. Creo que definitivamente hay que hacer la reforma para poder evitar que la gente entre y salga tan rápidamente y esa reincidencia se haga como si fuera un chiste o un juego. Y creo que vamos a tener que hacer una asignación de recursos muy importante porque realmente están en una condición calamitosa las fuerzas policiales. Eso sería fundamentalmente. Usted está analizando quizá el problema y así lo reflejan las recientes encuestas en el país, el problema más acuciante, más severo, el fenómeno de la inseguridad en sus distintas dimensiones. Usted lo ha hecho ese retrato explícito. ¿Se está haciendo lo suficiente? Y se lo pregunto de manera directa, por parte del gobierno, por parte de la administración Chávez Robles en este sentido, ¿cómo ve usted el rumbo que está siguiendo la administración al respecto? No, no me parece que se está haciendo lo suficiente. Creo que el liderazgo está desuniendo muy fuertemente al país. Hay una polarización, unos odios que en lugar de unirnos para enfrentar con fuerza los problemas, lo que genera es un odio entre los costarricenses y en nada ayuda a tomar las decisiones legislativas, de las reformas regulatorias o incluso unión entre los sectores, porque aquí hay que cerrar filas y tiene que ayudarnos la iglesia, el sector empresarial, las cooperativas, los solidaristas, la academia, las ONG, los líderes comunitarios. O sea, si no nos unimos como país, nos van a derrotar. Es que hay que entender, don Edgar, que nosotros no estamos jugando con unos chiquitos de kinder que van a venir ahí con jaxes y pistolas de agua. Es serio lo que estamos llamando a hacer. Y si nosotros seguimos con este tipo de shows políticos y estas groserías y estos irrespetos, lo que va a ocurrir es que vamos a estar peleados entre fracciones políticas, entre poderes de la República, entre sectores del país, y ahí esas grietas van a permitirle seguir avanzando a esta gente. Y además la corrupción y la penetración del narcotráfico, la delincuencia organizada, que ha venido siendo demostrado en todo lo que sale en las publicaciones, es algo verdaderamente serio y amerita pues de una acción mucho más firme y contundente, ¿verdad? Entonces, a mí me parecen cosas muy extrañas como, por ejemplo, el veto que se hizo a que se puedan hacer allanamientos en horas que no sean laborales es algo muy extraño. Lo que ha venido saliendo ahora en las publicaciones estas de la DEA, de la decisión de haber colocado, quitado la sede donde se hacían los entrenamientos de las fuerzas no navales, sino de los guardacostas, y haberlas trasladado a un lugar en donde no parece tener mucho sentido. La lentitud para los escáneres es difícil entenderlo, la verdad, don Edgar. No ve a uno un sentido pragmático y desgraciadamente estamos, según salió publicado en varios medios ayer, llegando a ser la administración que menos incautaciones de drogas ha tenido, me parece, en los últimos 15 años, si no me traiciona la memoria, la primera o la segunda.
Entonces, claramente no es suficiente y bueno, al incremento de los asesinatos, que no solamente ya repercute en la tragedia que es para costarricenses, sino que nos está repercutiendo en la marca país y ya el turismo está empezando a sentir los escollos de eso. Y del turismo depende todas las zonas costeras y muchas rurales. Es casi el 10% del Producto Interno Bruto, lo que ellos generaban. Entonces, pues no estamos haciendo suficiente, esa es la respuesta. Dentro de lo que yo le preguntaba en la anterior referencia, le preguntaba si se estaba haciendo lo suficiente y si se estaba haciendo lo necesario por parte de la administración Chávez Robles. Mi pregunta me lleva a una consideración adicional. ¿Cómo ve usted esa campaña de hostilidad, de enfrentamiento, de ataque por parte de la Presidencia de la República, por parte del Presidente de la República, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía? No me parece la manera correcta que un líder nacional haga, porque si bien se tienen que hacer mejoras, nadie va a negar que hay que hacer mejoras en el Poder Judicial. Acaba de salir el informe del Estado de la Justicia que hace el programa Estado de la Nación y la mora judicial es terrible, hace falta mejorar la gobernanza, se están desatendiendo, por ejemplo, los recursos para los femicidios. O sea, hay muchos ajustes que hay que hacer. Pero si usted lo que hace es que empezar a caer a palos, a desacreditar a la gente, en lugar de acercarse y de buscar cómo va a construirse la solución y motivar, presionar, insistir, llevar, empujar para que la solución se realice, lo que la gente va a hacer es ponerse a la defensiva, empezar a criticarlo de vuelta, se rompen los puentes y al final, ¿quién es el que pierde? El pueblo costarricense. Igual con la Asamblea Legislativa. Eh, si todo el tiempo lo que se hace es una desacreditación, faltas de respeto, incluso llegando a denigrarlos casi que en su honra y hacer manifestaciones que son como un agravio personal, de la gente va a empezar a reaccionar de manera irracional, insultándolo de vuelta, poniéndose indispuestos y en lugar de ver el problema como la meta a la cual hay que canalizar la fuerza, la concentración, el foco, lo que hace es que emocionalmente canaliza una reacción de que se detestan, que se odian, que ya hay una animadversión emocionalmente más allá de cualquier duda, de eso impide que se faciliten los procesos que en una democracia se requieren. Y la gente muchas veces dice que es ingobernable y eso es mentira. ¿Cómo es posible entonces que antes lograron hacer una reforma tributaria? Se logró aprobar y el gobierno estaba agarrado del pelo con las fracciones de oposición y lograron aprobar la reforma de empleo público, la ley para las huelgas, lograron aprobar el paquete legislativo para todo el tema de la OCDE. Entonces, y eran fracciones que se detestaban, que estaban con total incompatibilidad ideológica, espiritual, técnica, en entendimiento de la economía, y lo lograron sacar adelante. Entonces, no es que no se puede. O sea, hay formas de lograrlo y una forma de estar insultando a la gente, faltándole el respeto, humillándolos, me parece que es la forma totalmente incorrecta para liderar en una democracia. Es que aquí no hay un rey, aquí hay una persona que tiene que dialogar y escuchar y tratar de generar algún tipo de acuerdo. Pero si solo los insultas, ¿quién va a querer ayudarte? Se trata en el análisis que usted está haciendo, José, de perfilar el estado de situación de las instituciones del país. Y por ahí se ha dado la campaña de ataque persistente, por lo menos a lo largo de estos 3 años de administración Chávez Robles. ¿Usted cree, avala la propuesta de que se requiere de un cambio radical institucional en el país en este momento? O como usted dice, dentro del sistema, dentro de las instituciones, se pueden ir haciendo cambios no necesariamente bruscos, no necesariamente traumáticos. Definitivamente hay que mejorar. O sea, vamos a ver, las listas de espera del sistema de salud son inaceptables, hay que mejorarlos. La catástrofe en seguridad que tenemos es inaceptable, hay que mejorarlo. La catástrofe educativa que ocupamos, o sea, que tenemos es inaceptable. Entonces, por supuesto que sí hay que mejorarlo en todo, urgentemente. El desastre de infraestructura que tenemos en Costa Rica, los problemas de conectividad, uno no puede tapar el sol con un dedo. Pero mi punto es que a pesar de que es innegable que hay problemas, el tema no es hablar de los problemas, es cómo los vamos a resolver. Si lo que haces es empezar a darle con un martillo en el tabique a la persona con la que tenés que sentarte a ver cómo lo vas a arreglar, de las cosas no caminan. Em, Hay otras maneras de resolverlo y a mí no me van a decir que no se puede porque me ha tocado hacerlo y tener resultados de ver cómo uno puede sentarse a hablar con un sindicalista, con un empresario, con alguien de una municipalidad, con alguien de una comunidad, de una iglesia. Lo que hay que tener es un estilo de liderazgo
que busque el acuerdo, que saque lo mejor de la gente, que no tenga esa mezquindad de solo si es de otra fracción política, entonces atravesarle el caballo para que no pueda tener éxito. Hay que lograr saber que el interés superior del país, esa es la bandera importante, y debajo vienen todas las otras. No hay que poner arriba la de la bandera de un partido político o de una institución. Y sí es cierto que hay instituciones que no funcionan. Yo tengo una visión muy crítica del Ministerio de Educación y en particular me parece que muchos sindicalistas, por ejemplo, se oponen a que haya una evaluación de los docentes. Entonces eso explica que hay muchos maestros que están dando clases de inglés y ellos mismos no saben inglés. Bueno, eso no puede ser. Ahí hay que lograr presionarlos y no es para echar a todos los profesores y maltratarlos. Eso jamás sería mi posición. Pero si alguien no sabe inglés, por lo menos tiene que tener una capacitación intensiva para dar clases de inglés en inglés. Sino, ¿qué significa eso? Es como estar robándole los estados, los recursos al Estado que pagamos todos con nuestros impuestos. Ese tipo de cosas que sí hay que cambiar y mejorar. Mi punto es que con un liderazgo correcto, sano, constructivo, se mejoran, porque ¿qué hemos ganado en estos años de estar peleando y gritando? Todo ha empeorado la educación, la inseguridad, la salud, la infraestructura, el turismo está de capa caída, el agro está de capa caída. En qué hemos mejorado? En nada. Puroperiodismo.com en esta conversación con José Aguilar Berrocal, aspirante presidencial del partido Avanza, quizá el más nuevo en las inscripciones en el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, con emprendimientos sociales en las últimas 2 décadas fuertes y con una aspiración presidencial para intentar enfrentar los grandes desafíos que hoy está enfrentando la sociedad costarricense. Usted mencionó hace unos minutos en esta conversación el informe de la DEA. Y ese informe no surge aislado, sino en el marco de un requerimiento por primera vez de la extradición de costarricenses por parte de la administración norteamericana. ¿Cómo califica esta iniciativa de la administración norteamericana de gestionar de inmediato, tras una reforma constitucional, la extradición de al menos 3 costarricenses, entre ellos un ex magistrado y ministro, hacia las Cortes de Texas por un cargo o cargos de presunto narcotráfico internacional? De dos maneras, don Edgar. De la primera, como costarricense, honestamente me da un gran dolor de corazón y una gran vergüenza ver la catastrófica penetración de la corrupción, del narcotráfico, de la delincuencia en nuestro país. Es algo, a uno le cuesta asimilar el nivel al que ha llegado y me da vergüenza y me duele el corazón como costarricense me apena mucho, francamente, ver al nivel al que hemos caído, que es vergonzoso. Y desde el punto de vista pragmático, pues me alegra. Ojalá que la gente que ha hecho ese tipo de barbaridades en nuestro país pague lo que le corresponde. Ojalá caiga quien tenga que caer, sea quien sea, del partido que sea, del nombre que sea, y que los que han estado pervirtiendo la justicia, pervirtiendo el gobierno, usando posiciones de liderazgo en lugar de pensar cómo construir soluciones y atender a los costarricenses que lo usen para poder robar, para poder penetrar narcotráfico, envenenar la juventud, ojalá se pudran en la cárcel y caiga quien tenga que caer. Es lo correcto. Y ojalá después de esto, si Dios así lo quiere, llegamos nosotros, podamos seguir con este proceso haciendo una limpia y de ahí, no es fácil. Yo no soy una persona que tengo la cabeza en Júpiter y que creo que las cosas son como soplar y hacer botellas, como dicen. Esto es muy difícil y uno se juega la vida y es complicado y va a haber resistencia. Pero es lo que hay que hacer y hay que hacerlo a fondo. Caiga quien caiga. Estamos hablando con José Aguilar Berrocal del Movimiento Avanza, del Partido Avanza, quizá el más nuevo en el ámbito de las inscripciones en el Tribunal Supremo de Elecciones. José, estamos conversando en momentos en que no solo el informe de EA trasciende, se requiere la extradición de costarricenses por primera vez en la historia, sino que por primera vez en la historia la Corte Suprema de Justicia resuelve pedirle al Parlamento que le retire la inmunidad al presidente de la República por un presunto delito de concusión en el uso o manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Cómo ve usted este proceder por parte del Poder Judicial, por parte de la Corte Suprema de Justicia? Ahí, don Edgar, es un tema adicional. Este levantamiento del fuero lo están haciendo por el problema que se dio en el financiamiento de la campaña. Según ha sido publicado en todos los medios y los mismos comunicados del Poder Judicial, eso se deriva de que se hicieron unos fideicomisos aparentemente de manera equivocada y se incumplió con la regulación costarricense. La posición es que cualquier persona de cualquier partido en cualquier momento
que rompa las leyes y que haga algo de manera corrupta, tiene que asumir su responsabilidad y si eso es así, me parece correcto que lo lleven hasta las últimas consecuencias. Yo no soy juez y en Costa Rica existe un principio legal que es la presunción de inocencia. Eso es importante, mantenerlo y ser prudente. Y hasta que nos hayan dictaminado en los tribunales que en efecto así sucedió, pues uno tiene que ser cuidadoso con lo que dice. Pero lo que sí es cierto es que indican que hay suficiente evidencia probatoria y por eso le están solicitando levantarle la inmunidad para que tenga que enfrentar los cargos que le van a achacar. La primera reacción del presidente es calificar de ridícula la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Sí, es lo que dijo. Yo no sabría cómo entenderlo. A mí me parece pues serio y ya vamos a ver qué pasa. Si hay evidencia y en los tribunales se dictamina que eso es real y que se incumplió, pues la ley es la ley, hay que cumplirla, caiga quien caiga y eso sería lo correcto. Cuando usted dice la ley es la ley y hay que cumplirla y caiga que caiga, en ese sentido, ¿usted cree, desde su visión de la institucionalidad del país, que una institución como el Poder Judicial está cumpliendo en este caso con lo que corresponde, con lo que dicta el ordenamiento? Eso se llaman pesos y contrapesos y está establecido en la Constitución de la República de Costa Rica. Es una república democrática que tiene tres supremos poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. Y cada uno hace lo que los norteamericanos dicen los checks and balances, y eso significa que los poderes se supervisan mutuamente para que no haya un abuso de poder que les permita tener de manera incorrecta el control de las instituciones o enriquecerse de manera ilícita o capturar, digamos, el funcionamiento del Estado. Y esto que está pasando es un ejemplo insólito, nunca antes había pasado, pero ante la seriedad de las acusaciones, el Poder Judicial está haciendo un contrapeso al Poder Ejecutivo. Y eso se está haciendo dentro de la Constitución de la República. Es una herramienta que existe y hay que ver qué va a pasar ahora en los tribunales. Yo sí creo que en Costa Rica existe la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Eso es muy importante para el Estado de Derecho y no quiero ser imprudente en decir que es o no hasta que haya pasado su proceso en las Cortes. Pero lo que está sucediendo se llama pesos y contrapesos dentro de una república democrática. Pasa esto al escenario de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál cree usted que debe ser el rol de la Asamblea Legislativa en estos momentos? Ese es el tercer poder de la República, o sea, de hecho es el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa. Ahí ellos van a tener que dictaminar si le dan, entiendo que necesitan mayoría compuesta de 38 votos, y si en ese poder se dictamina que es necesario, por la gravedad de las acusaciones, que se tenga que llevar a los tribunales la actuación del señor presidente y de los demás miembros que están implicados, pues eso es lo que va a suceder y terminarán en los tribunales teniendo que hacer el planteamiento. Y de nuevo, uno no puede decir que se hizo o no se hizo hasta que haya pasado un proceso judicial y las partes hayan, los que lo acusan, planteado los argumentos y los que se defienden, planteado también sus pruebas que lo separen. Uno no puede anticiparse, pero lo que está pasando es un funcionamiento democrático y de ahí eso se llaman pesos y contrapesos. Son controles que están establecidos en la democracia, en la Constitución de la República. Que esto ocurra a escasos 7 meses de las elecciones del próximo domingo 1 de febrero, ¿qué valoración, qué análisis le hace a usted como aspirante presidencial? Pues ninguno. O sea, en este momento se presentaron los argumentos. Entiendo que eso venía, digamos, analizándose y recabando la evidencia probatoria desde hace mucho tiempo. Esto yo lo he visto en los medios desde hace como un año y medio aproximadamente. Y los procesos llegaron en este momento a considerarse que eran suficientes para poder hacer esta solicitud y en este momento lo están haciendo. Entonces, desde el proceso que se ha seguido y me parece que si está bien y si tienen evidencia probatoria, pues habrá que afrontarlo. José, de lo que se ha hecho en referencia en esta corta campaña suya, esta corta temporada de aspiración presidencial, en particular unas referencias al nexo suyo familiar con la familia Bukele y por ahí al supuesto nexo de su campaña con el régimen de Nayib Bukele. ¿Cuál es su consideración al respecto? Sí, que la entiendo porque mi esposa es primo hermana del presidente de don Nayib, pero no hay ninguna coordinación política ni de financiamiento. Nosotros estamos en Costa Rica haciendo un movimiento independiente. Somos una agrupación innovadora que tiene además una vocación de largo plazo y que estamos preparados para, en la legislación costarricense, en el estilo costarricense, hacer nuestras propuestas y tratar de llevar adelante una hoja de ruta sólida, innovadora, de cambio
a la manera costarricense. Lo que pasa en otros países, en El Salvador, a donde cualquier otra nación que ustedes quisieran mencionar, eso le corresponderá a los salvadoreños valorarlo. Hay gente que lo apoya, hay gente que no lo apoya y ellos sabrán cómo ir, digamos, evaluando la calidad de la gestión. Nosotros aquí en Costa Rica lo hacemos a nuestra manera y Avanza no tiene ninguna coordinación con ninguna nación ni adentro de Costa Rica con ninguna otra agrupación política. Somos un movimiento 100% independiente. ¿Ningún nexo político con el régimen de Nayib Bukele o con sus cercanos? Ninguno, ninguno, cero. Nexo de orden de los negocios con Nayib Bukele o sus cercanos? Cero, ninguno, en lo Se absoluto. lo pregunto porque estamos en una campaña electoral y pueden saltar las sorpresas y puede decir la opinión pública, pero ¿por qué no se preguntó y por qué no se advirtió a tiempo? Y no porque sea malo tener negocios con ningún político o ningún régimen, eso es parte de las relaciones normales en la vida pública o privada, pero se lo pregunto por las referencias que se han dado en el país cuestionando la legitimidad de su candidatura a partir de presunciones de que estaría financiada o con el amparo o con la sombra del régimen de Nayib Bukele. Sí, sí, me parece muy valiosa la respuesta, la pregunta, es legítimo que lo consulte y sin ningún problema le puedo decir que no existe absolutamente ningún vínculo de ninguna naturaleza. Ante las críticas que se observan respecto a la gestión de Bukele en El Salvador, de ser un régimen que ha sacado a El Salvador del drama de la inseguridad y lo tiene hoy en unos niveles altísimos, si no los máximos en Latinoamérica en seguridad, pero a un costo represivo de 3 años de excepción, ¿cuál es su valoración? Sí, como le decía, en ese sentido, uno tiene que saber que eso es lo que le corresponde a los salvadoreños. Ellos van a tener que tomar la decisión en las urnas de si apoyan o no apoyan ese tipo de medidas. Y pues, digamos, ahí ellos son los que tienen la voz cantante, ¿no? No tiene uno por qué estar inmiscuyéndose. Y aquí en Costa Rica, donde tenemos una situación tan catastrófica en educación, en infraestructura, en inseguridad, en desempleo juvenil, que nuestra idea es, lejos de estar poniéndonos a hablar de situaciones hipotéticas o de otros lugares, lo que queremos es concentrarnos en lo que hay que hacer aquí en Costa Rica, hacerlo con urgencia, hacerlo con educación, hacerlo de manera respetuosa, pero con firmeza y con determinación de llevarlo hasta la implementación. Y en eso es en lo que nosotros estamos enfocados. Lo que pasa en otras naciones, pues le corresponderá a los personajes de cada país saber qué van a decidir al respecto. Entramos en la recta final de esta conversación con el aspirante presidencial del Movimiento Avanza, del Partido Avanza, José Aguilar Berrocal, en medio de cuestionamientos en sectores del ámbito político costarricense de supuestas relaciones o ligámenes con el régimen de Nayib Bukele El Salvador. Él lo niega abiertamente y se lo decimos porque en los ámbitos de las campañas electorales puede surgir cualquier tipo de referencia a lo largo del camino. José, dentro de las reflexiones que usted está haciendo en este momento de cara a su aspiración presidencial, de cara a su esfuerzo, iniciativa de emprendedurismo social, empresarial en el país, si usted pudiera mandarle un mensaje al país de, a pesar de los escenarios duros que se están viviendo, hay opciones, hay país, hay luz al final del túnel, ¿cuál sería? Qué bonita pregunta, gracias, don Edgar. Esta no es ni la primera ni la última vez que Costa Rica va a enfrentar desafíos y sin duda estamos empezando a darnos cuenta que estamos en una época oscura y complicada. Y yo no pretendo aquí tapar el sol con un dedo y venir a creer que todo es ir a comer más melos y estar jugando en el parque. Es serio lo que está pasando en educación. Es gravísimo lo que está pasando en inseguridad. Es una masacre en donde lo matan a uno como matar a un zancudo. Es terrible lo que está pasando con la juventud y las comunidades y el desempleo juvenil que tenemos, problemas de infraestructura. Entonces, sí es cierto que hay problemas, pero no significa que no los vamos a poder resolver. Ya Costa Rica ha demostrado muchas otras ocasiones de lo que es capaz. Y a mí siempre me gusta hacernos pensar y revisitar esos logros históricos. Logramos crecer la economía insertándonos en los mercados internacionales y le ganamos a todos los competidores de todo el mundo en tecnología, en educación. Logramos posicionar mundialmente lo que significa el turismo ecológico. Nos hicimos líderes globales. Nadie lo podía hacer mejor que nosotros. Logramos invertir en salud. Hemos crecido la cobertura boscosa. Creo que nada más Nueva Zelanda es la única otra nación que ha logrado tener esos éxitos. Hemos podido crear, digamos, una institucionalidad robusta. Hemos tenido un sistema democrático que se respeta, con un tribunal electoral, pucha, muy prestigioso, en donde no ha habido ni un solo golpe de Estado, ni ningún tipo de cuestionamiento más allá de zipizapes ahí, pasajeros.
Entonces, este es un país que ha logrado grandes cosas. No hay que dejar de creer en nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con inteligencia, con educación, con buenas formas, con creatividad, plantear esas soluciones innovadoras y con valentía para ir al tema de la seguridad, hacer una reforma educativa profunda, con innovación, que nos conecte en la educación con los sectores de la economía que tienen dinamismo. Y además hay que enfocarse, en lugar de estar jorobándole la vida y haciéndole más o menos imposible el camino a una persona que quiere crear una empresa pequeña, mediana, grande, un emprendedor que quiere crear riqueza, pagar impuestos, darle oportunidades a los costarricenses, hay que ayudarles. Hay que entender que de ellos depende que nuestros muchachos tengan oportunidades, que las familias puedan tener prosperidad. Entonces, si nos convertimos en un país que va para adelante, que en lugar de estar insultándonos, odiándonos y respetándonos, nos ayudamos y vamos con fuerza contra los delincuentes, con fuerza contra la corrupción, con fuerza contra la mediocridad, pero que entre los costarricenses nos apoyamos, uniendo los sectores de la iglesia, de las empresas, buscando cooperación internacional que crean en nuestros valores democráticos y con un liderazgo que sea inspirador y que vaya de frente en el batallón, yo estoy seguro que este país puede salir adelante. Va a ser difícil, vamos a tener que hacer sacrificios, hay que jugarse la vida, no es sencillo al punto en el que nos han dejado estas personas que han venido liderando, pero se puede sin duda salir adelante. Lo que ocupamos es salir de esa comodidad de estar solamente quejándonos y criticando y hablando, y hay que meterse, involucrarse con un nivel de coraje y de vehemencia, que es el que se necesita, y hacerlo sobre la base de buena fe. Y Costa Rica perfectamente puede ser otra vez un líder global en tecnología, en innovación, en desarrollo económico, en atracción de inversión extranjera directa, revisitar otra vez nuestra vocación de turismo ecológico y de cuidado de nuestra biodiversidad. Es perfectamente factible, pero hay que dejar de estar hablando, quejándonos y maltratándonos, y hay que involucrarnos con seriedad en las soluciones. Va a ser difícil, va a ser duro, pero es algo posible. 100%. Sí, pero va a ser costoso. Y le pregunto en este punto, ¿cuánto le está costando a usted esta campaña? ¿De cuánto dispone y cuál es el origen de esos fondos de esa campaña? Sí, de momento, lo hemos hecho, la verdad, con recursos muy modestos. El equipo está, todo el mundo prácticamente trabajando bajo voluntariado, pero esto para que su audiencia tenga una precisión de los tiempos. Nosotros recientemente, el jueves anterior, hicimos el anuncio, si no me equivoco, entonces estamos en el minuto uno del partido. Ahora, por supuesto que sí se van a ocupar muchos recursos. Es carísimo esto de las giras, la comunicación, la pauta, las agencias de publicidad, y ya estamos haciendo un trabajo, todavía para que tengan una idea, ni siquiera hemos tenido la personería jurídica, nos dieron las credenciales, ya estamos haciendo los trámites para aperturar una cuenta, y ahí siguiendo todos los parámetros que el Tribunal Electoral nos pide, ya se hacen los comités de recaudación y de ahí hay una serie de procesos que hay que seguir. Entonces, por supuesto que le vamos a tener que pedir ayuda a costarricenses, empresas, a sectores, a personas, cumpliendo específicamente lo que soliciten. Y lo que nosotros hemos dispuesto a hacer es rendir cuentas en cuanto tengamos la cuenta aperturada y estemos recibiendo los apoyos, una vez al mes hacer las liquidaciones públicamente para que la gente sepa quiénes son los que están apoyándonos. Pero apenas estamos empezando, estamos en los primeros minutos del partido y sí se necesita fondos, sí es cierto, si no, pues uno no puede hacer comunicación principalmente. ¿De quién recibiría y de quién no recibiría ayuda financiera usted? Bueno, no recibiría de nadie que sea involucrado en la delincuencia. Eso hay que verlo con muchísimo cuidado y se hacen una serie de averiguaciones puntuales antes de recibir los apoyos. Y cualquier persona legal, legítima, no, que sea una persona que cumpla con los requisitos del Tribunal Electoral, por supuesto que lo consideraríamos porque sí se ocupan los fondos, o sea, sí se necesita para las giras, para los especialistas que ayudan a ir estructurando los planes de trabajo y sobre todo para la comunicación. Pero tiene que ser alguien que cumpla con los requisitos que establece el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuánto cree que le va a costar esta campaña? Pucha, es difícil saberlo, don Edgar. La verdad, no quiero tirar una cifra al aire porque no tengo una estimación. Hay gente que le dice unos 5 millones, a mí eso me parece una locura, $5 millones, imagínense. Hay gente que dice un monto mucho menor. Y yo creo que va a ser una cifra bastante inferior a eso, lo que vamos a hacer, porque queremos hacer no necesitamos hacer una campaña napoleónica, gigantesca. Creo que una comunicación efectiva, directa, es más que suficiente y yo confío en que además lo vamos a hacer mucho de la mano con las comunidades, con la gente. Entonces, estamos pensando hacer una campaña mucho más austera de lo que se estila. José, muchas gracias. Gracias a usted, don Edgar, por el espacio, por la conversación. Se lo agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes para futuras ocasiones. Muchas gracias a José Aguilar Berrocal, aspirante presidencial del Movimiento Avanza, recién incorporado, recién inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones, con una propuesta que él cataloga como una solución innovativa, de pies en la tierra, atrevida, audaz y también
pegada a los más novedosos estándares del desarrollo de la tecnología, estos tiempos de inteligencia artificial tan demandantes. Y en una campaña que se avecina fuerte, movida, intensa, entra José Aguilar Berrocal a ese movimiento efervescente de la próxima campaña. Le agradezco el haber atendido la gestión de Puro Periodismo. Probablemente conversaremos en algún otro momento con el desarrollo de la campaña y los principales referentes de este intercambio, de esta conversación, estarán pronto en la red X, en Instagram, en nuestro canal YouTube. Por supuesto, ha estado en vivo en la red Zoom, Facebook Live, y usted podrá encontrar también referentes de este intercambio con José Aguilar Berrocal en nuestro sitio puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, le saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.